La porcelana de los domingos, esa que mi difunto esposo me regaló hace 30 años, temblaba ligeramente en mis manos mientras depositaba la fuente de asado sobre la mesa de caoba. No era por debilidad, ni por los 65 años que mis huesos cargan con una dignidad silenciosa. Era por la vibración de una tensión eléctrica que había saturado el aire de mi comedor, transformando mi hogar de 200 metros cuadrados en una trinchera irrespirable. Serví la carne con la precisión de la contadora, que fui durante 4 décadas, calculando ángulos y silencios, mientras observaba a Carlos, mi hijo, ajustar el cuello de su camisa de marca, esa que compró con una tarjeta que sé que ha sido rechazada 3 veces esta semana. Él no miraba la comida, miraba el reloj, como si mi presencia fuera un trámite burocrático expirado. Elena, mi nora, tamborileaba sus uñas perfectamente manicuradas sobre el mantel, sus ojos escaneando las cortinas de terciopelo, con una mezcla de codicia y repulsión, calculando mentalmente cuánto costaría arrancarlas para borrar mi rastro de esta casa. Yo sabía que el golpe venía, pero ellos no sabían que yo ya había auditado sus intenciones. Carlos empujó el plato humeante que acababa de servirle con un desdén que me heló la sangre, haciendo que la salsa salpicara el mantel inmaculado, una mancha oscura expandiéndose como su propia ingratitud. Se limpió la boca antes de ensuciarla con sus palabras, adoptando ese tono condescendiente que usa cuando cree que tiene el control de la situación. «Mamá, no tiene sentido que vivas sola en 200 metros cuadrados en el año 2024», dijo, soltando la frase como si fuera una sentencia judicial inapelable, mirándome con esa falsa piedad que es más insultante que el odio directo. «Ya arreglé todo con la madre de Elena. Te vas a vivir al campo con ella mañana mismo. El aire libre te hará bien, y nosotros nos quedamos aquí para cuidar el patrimonio. Es lo mejor para todos», sentenció sin siquiera parpadear ante la atrocidad de desterrarme de mi propio santuario para cubrir sus fracasos. Su voz no tembló, pero yo vi la gota de sudor frío bajando por su sien. El miedo de un hombre que apuesta lo que no es suyo. Elena ni siquiera tuvo la decencia de fingir sorpresa. Al contrario, soltó una risita nerviosa y triunfal, tomando un sorbo de vino como si estuviera brindando por mi funeral en vida. «Sí, Carmen, piénsalo», intervino ella, con esa voz empalagosa que reserva para cuando quiere manipularme, mientras sus ojos ya medían la pared del fondo, imaginando seguramente dónde pondría su televisor de 80 pulgadas. «Esta casa tiene un olor a viejo que no se quita, y tú necesitas compañía de tu edad. Mi madre tiene una habitación libre en el pueblo. Es pequeña, pero suficiente para ti. Además, Carlos necesita el espacio para su estudio de arquitectura. Ya sabes que él tiene proyectos grandes en camino», mintió descaradamente, ignorando que yo sabía que su estudio no había facturado un solo dólar en 6 meses y que lo único grande en camino eran las deudas de juego que amenazaban con devorarnos. Me miraban esperando que la vieja frágil agachara la cabeza y aceptara su destino con gratitud sumisa. En ese instante, el tiempo pareció detenerse en la sala, y yo sentí el peso de la fuente de cerámica todavía en mis manos, caliente y sólida, un ancla a la realidad que ellos intentaban distorsionar. No lloré. Las lágrimas son un lujo que una mujer en mi posición no puede permitirse cuando está rodeada de depredadores, incluso si esos depredadores llevan tu propia sangre. Recordé los $12,000 en joyas heredadas que vendí para pagar la facultad de ese hombre que ahora me escupía en la cara. Recordé los 4 años cuidando a sus hijos para ahorrarles $800 mensuales en niñeras, sacrificios que ahora eran borrados de un plumazo por su ambición desmedida. Respiré hondo, canalizando la frialdad de los números que nunca mienten, y dejé la fuente sobre la mesa con un golpe seco que resonó como un mazo de juez, cortando el monólogo de sus planes inmobiliarios. Mi silencio los incomodó más que cualquier grito. Esperaban histeria, pero encontraron la calma de quien tiene un as bajo la manga. Me erguí en mi silla, alisando las arrugas imaginarias de mi falda, y clavé mis ojos en los de mi hijo, buscando algún rastro del niño que alguna vez acuné, pero solo encontré a un extraño desesperado por dinero fácil. «Cierras la boca, Carlos», dije con una voz suave,
casi susurrada, pero cargada con la autoridad de quien ha construido cada ladrillo de este techo. En esta mesa se habla cuando la dueña de la mesa lo permite, y hasta donde dicen los papeles, y hasta donde dice mi memoria, esa sigo siendo yo, declaré, observando cómo su arrogancia vacilaba por un microsegundo, reemplazada por una confusión irritada. Helena abrió la boca para protestar, para lanzar algún veneno sobre mi senilidad, pero la levanté una mano para detenerla. No era momento de discutir con los peones. Era el momento de derribar al rey. La atmósfera se volvió densa, cargada de una violencia pasiva que estaba a punto de estallar. Fue entonces cuando el sonido estridente del timbre rompió la escena, un timbrazo largo y exigente que no pertenecía a una visita social de domingo, sino a una intervención divina o legal. Carlos bufó, golpeando la mesa con el puño, claramente molesto por la interrupción de su golpe de estado doméstico. «¿Quién diablos es ahora?», ladró, poniéndose de pie, con brusquedad, la silla arrastrándose ruidosamente contra el parquet encerado. «Seguro es otro de tus deliveries equivocados, mamá. Ya no puedes ni manejar el teléfono», masculló, caminando hacia la puerta con pasos pesados, intentando recuperar su postura de hombre de la casa. Yo permanecí sentada, inmóvil, con las manos entrelazadas sobre mi regazo, sintiendo cómo mi corazón latía al ritmo de una cuenta regresiva que llegaba a 0. Helena me miró con sospecha, notando por primera vez que mi tranquilidad no era resignación, sino espera. Carlos abrió la puerta principal de par en par, listo para gritarle a algún repartidor desafortunado, pero sus palabras se estrangularon en su garganta antes de salir. Desde mi lugar en la cabecera de la mesa, pude ver cómo su espalda se tensaba, sus hombros caían y su postura desafiante se desmoronaba como un castillo de naipes ante un vendaval. Al otro lado del umbral no había un repartidor de pizza. Estaba el doctor Soria, mi abogado de confianza y viejo amigo de la familia, impecablemente vestido con su traje gris marengo, sosteniendo un maletín de cuero y, más importante aún, una carpeta roja brillante bajo el brazo. La luz del atardecer que entraba por la puerta iluminó el rostro de Carlos, y vi cómo el color abandonaba su piel en un instante, dejándolo blanco como un papel, pálido como si hubiera visto a un fantasma. Él conocía al doctor Soria. Sabía que su presencia un domingo por la noche nunca significaba buenas noticias para quien tuviera algo que esconder. El doctor Soria no pidió permiso para entrar, simplemente avanzó un paso, obligando a Carlos a retroceder, invadiendo el espacio que mi hijo creía haber conquistado minutos antes. «Buenas noches, Carlos. Lamento interrumpir la cena», dijo el abogado con una cortesía gélida, su voz resonando en el vestíbulo con una claridad profesional que contrastaba con los gritos vulgares de mi hijo. «Pero tu madre y yo tenemos una reunión urgente agendada para ahora mismo, y creo que el tema principal de la agenda eres tú», añadió sin apartar la vista de los ojos desorbitados de Carlos. Helena se levantó de un salto, tirando su servilleta, intuyendo el desastre inminente. Yo me giré lentamente en mi silla, encarando la entrada, y crucé una mirada con el doctor Soria. Él asintió imperceptiblemente, confirmando que todo estaba listo, que la trampa había funcionado. Carlos intentó balbucear una excusa, bloquear el paso, hacer valer su supuesta autoridad, pero se encontró paralizado frente a la evidencia física de que su plan tenía grietas. El doctor Soria levantó ligeramente la carpeta roja, un objeto pista tan visible y amenazante como un arma cargada en medio de una cena familiar. «Mamá, ¿qué es esto?», preguntó Carlos, su voz ahora un hilo tembloroso, girándose hacia mí con una mezcla de pánico y traición. Yo tomé un sorbo de agua, limpié mis labios con la servilleta de lino y finalmente me puse de pie, sintiéndome más alta y fuerte que en años. «Eso, hijo mío», dije, señalando la carpeta con un gesto tranquilo pero implacable. «Es la respuesta a tu propuesta de mudanza. Y me temo que la que va a tener que hacer las maletas no soy yo». La cena había terminado. El juicio acababa de comenzar. Mientras Carlos balbuceaba frente al abogado, intentando recomponer su fachada de hombre exitoso, mi mente retrocedió inevitablemente
no por nostalgia, sino con la precisión de una auditora revisando un libro mayor, lleno de números rojos. No veía al hombre de 38 años que intentaba desalojarme. Veía la secuencia acumulativa de inversiones a fondo perdido que había realizado durante décadas. La maternidad, a menudo romantizada, tiene una contabilidad oculta y brutal que las madres solemos ignorar hasta que el saldo deudor nos golpea en la cara. Recordé el peso físico de esa misma impotencia hace exactamente 15 años, cuando entré en la casa de empeños del centro, un lugar con olor a polvo y desesperación, apretando en mi bolso el estuche de terciopelo azul que contenía las joyas de mi abuela. No eran simples adornos, eran mi póliza de seguridad, mi legado tangible. Pero Carlos necesitaba estudiar en la universidad privada más prestigiosa porque su talento no podía limitarse a la educación pública. Aquel día, el tasador, un hombre con lentes gruesos y dedos manchados de tinta, examinó el collar de rubíes y los pendientes de oro de 18 quilates con una indiferencia que me dolió más que la venta misma. Me ofreció $12,000 en 1900 efectivo, una suma que en ese momento parecía una fortuna, y hoy sé que fue una estafa. Acepté sin regatear, firmando el recibo con una mano firme, visualizando el futuro brillante de mi hijo arquitecto. Cuando le entregué el dinero a Carlos esa noche, sus ojos brillaron no con gratitud, sino con el alivio de quien cree merecerlo todo. «Te lo devolveré, mamá, con intereses. Cuando sea un arquitecto famoso, te construiré un palacio», me prometió. Esa promesa, valorada en $12,000 de capital, inicial más 15 años de inflación emocional, acababa de vencer hoy, y el pago que recibía no era un palacio, sino una orden de desalojo hacia un cuarto de huéspedes en un pueblo olvidado. La segunda gran estafa ocurrió hace 5 años, una tarde lluviosa de noviembre, en la que Carlos y Elena aparecieron en mi puerta, con cajas de cartón mojadas y caras de tragedia griega. «Es solo por 6 meses, Carmen», dijo Elena, llorando lágrimas que ahora reconozco como de cocodrilo. «El alquiler subió. Queremos ahorrar para comprar nuestra propia casa y darte nietos». Yo, cayendo en la trampa de la soledad y el deber maternal, les abrí las puertas del segundo piso de mi hogar. Pero no fue gratis para mí. Antes de que subieran su primera maleta, gasté $8,000 de mis ahorros de jubilación en reformar el baño de arriba y pintar las habitaciones, porque Elena decía que el papel tapiz le daba alergia visual. Convertí mi santuario en un dúplex funcional para ellos, sin cobrarles un solo centavo de alquiler, bajo la premisa de que estaban ahorrando para su futuro, que supuestamente era también mi tranquilidad. La realidad de su ahorro se estacionó en mi garaje apenas 2 años después de que se mudaran. Mientras yo hacía malabares con mi pensión de $900 para cubrir los aumentos en la factura de luz, que se triplicó porque Elena dejaba el aire acondicionado encendido 24/7. Ellos llegaron conduciendo una camioneta SUV 0 kilómetros. Recuerdo el olor a cuero nuevo y la arrogancia con la que Carlos tocó la bocina para que yo saliera a verla. «Es una inversión de imagen, mamá. Un arquitecto no puede llegar a las obras en un auto viejo», justificó él, acariciando el capó de un vehículo que costaba $30,000. $30,000 que supuestamente no tenían para pagar la luz, el agua o contribuir con la comida. Yo miré ese auto y luego miré mis zapatos desgastados y por primera vez sentí el sabor amargo de ser la financiera de un estilo de vida que no me incluía. Luego llegaron los gemelos, mis nietos, hace 4 años, y con ellos la imposición de una nueva jornada laboral para la que mi cuerpo de 61 años no estaba preparado. «No podemos pagar una niñera, mamá, y nadie los cuidará mejor que tú», me dijeron, endulzando la explotación con halagos vacíos. Así que, de lunes a viernes, desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, mi casa se convirtió en una guardería. Cambié pañales, preparé papillas, limpié vómitos y jugué en el suelo, terminando cada día con la espalda destrozada y las varices palpitando. No era solo amor de abuela, era un trabajo a tiempo completo no remunerado. Si hubieran contratado a una profesional,
Les habría costado mínimo $800 al mes. Yo les regalé mi tiempo, mi salud y mi energía, creyendo que estaba construyendo un vínculo familiar inquebrantable. Hice el cálculo exacto anoche, en la soledad de mi habitación, mientras preparaba la carpeta para el abogado. 4 años cuidando a los niños, ahorrándoles $800 mensuales, suman $38.400, sumado a los 5 años de alquiler perdonado, valorado conservadoramente en $1.000 por mes en esta zona, son otros $60.000, más la matrícula universitaria, las reformas y las facturas de servicios públicos que nunca pagaron. La cifra total ascendía a más de $110.000 que yo había inyectado directamente en la economía de Carlos y Elena. ¿Y qué hicieron con ese capital? No compraron una casa, no invirtieron en el negocio de Carlos. Lo gastaron en apariencias, en cenas caras donde no me invitaban, en ropa de diseñador y, como descubriría con horror, en vicios que mantenían ocultos bajo la alfombra. Lo más doloroso no era el dinero en sí, sino la asimetría de la lealtad. Yo me privé de vacaciones, de renovar mi guardarropa. Incluso pospuse una cirugía de cataratas 6 meses para no desequilibrar las cuentas de la casa mientras ellos viajaban a resorts, todo incluido, dejando a los niños conmigo. Necesitamos desconectar para reconectar como pareja, decían, y yo asentía, la eterna facilitadora, la madre abnegada que se convence a sí misma de que el sacrificio es una forma superior de amor. Pero el amor no debería dejarte en bancarrota moral y financiera. El amor no debería mirarte a los ojos en una cena de domingo y decirte que sobras en la casa que tú pagaste, limpiaste y mantuviste durante 40 años. Esa noche, mirando el bronceado de Elena tras su último viaje, algo se rompió dentro de mí. No fue mi corazón, fue mi ceguera. Durante esos 5 años de convivencia, también fui testigo de la degradación de mi propio espacio. Mi sala de estar, antes un lugar de lectura tranquila, fue colonizada por juguetes ruidosos y consolas de videojuegos de Carlos. Mi cocina, mi reino de especias y recetas antiguas, se llenó de gadgets modernos que Elena compraba y nunca usaba, empujando mis ollas de cobre al fondo de los armarios porque eran antiestéticas. Cada objeto desplazado era un recordatorio de que estaba siendo borrada lentamente, de que mi utilidad se estaba agotando a medida que los niños crecían y entraban al colegio. Ahora que los gemelos tienen 4 años y van al jardín, la abuela niñera ya no es un activo necesario. Se ha convertido en un pasivo habitacional, un mueble viejo que ocupa demasiados metros cuadrados. Pero lo que Carlos olvidó en su ecuación de eficiencia inmobiliaria es que la vieja, que anota las recetas, también anota los números. Nunca tiré un recibo. Nunca borré un extracto bancario. Guardé cada comprobante de transferencia, cada factura de luz pagada desde mi cuenta, cada ticket de farmacia de los niños. Tengo una caja de zapatos en el fondo de mi armario, debajo de las mantas de invierno, que contiene la historia forense de su parasitismo. Él cree que soy una anciana sentimental, que vive de recuerdos. No sabe que soy una contadora jubilada, que ha estado documentando su insolvencia moral y financiera, mes a mes, esperando, inconscientemente, el momento en que fuera necesario realizar una auditoría. La semana pasada, esa auditoría dejó de ser una hipótesis y se convirtió en una necesidad de supervivencia. Fue un detalle trivial lo que detonó mi investigación. Una carta del banco dirigida a Carlos que llegó por error mezclada con mis revistas de jardinería. Decía «Aviso final» en letras rojas y agresivas. No la abrí inmediatamente, respetando una privacidad que ellos nunca me otorgaron, pero la dejé sobre la mesa de la entrada. Cuando Carlos la vio, su reacción fue visceral. La arrebató como si quemara y la guardó en su bolsillo con una risa nerviosa. «Publicidad basura, mamá. Ya sabes cómo son». Pero yo conozco el formato de las cartas de ejecución hipotecaria. Trabajé 30 años en finanzas. Ese sobre no era publicidad. Era el humo de un incendio que ya estaba consumiendo los cimientos de mi seguridad. Ese aviso final fue la pieza que faltaba en el rompecabezas de su comportamiento errático de los últimos meses. Sus cambios de humor, las llamadas susurradas a deshoras,
La insistencia repentina de Elena en que «esta casa es demasiado grande para ti». No querían mi bienestar, ni la compañía de la consuegra en el campo. Necesitaban el activo. Necesitaban liquidar mi patrimonio para tapar un agujero negro que yo desconocía, pero que podía intuir. Mi generosidad había creado un monstruo insaciable, y ahora ese monstruo venía a devorar lo único que me quedaba, mi techo. Regresando al presente, miré a Carlos frente al doctor Soria. El sudor en su frente no era solo por la sorpresa del abogado, era el terror de un hombre que sabe que su castillo de mentiras está construido sobre arenas movedizas. Los $12,000 de las joyas, los 30,000 del auto, los 38,400 del cuidado de los niños. Todos esos números danzaban en mi cabeza, no como reclamos vacíos, sino como munición. La madre que se sacrificaba había muerto en el momento en que él empujó el plato de comida. Ahora, frente a él, solo quedaba la acreedora, y la acreedora venía a ejecutar la deuda. El tiempo de los sacrificios había terminado. Comenzaba el tiempo de la rendición de cuentas. Todo comenzó el lunes por la mañana, 3 días antes de la cena fatal. Esperé a que el motor de la camioneta de Carlos se alejara por la calle y a que Elena llevara a los niños al jardín de infantes. La casa quedó en un silencio engañoso, ese silencio que precede a las tormentas devastadoras. Normalmente dedico mis mañanas a limpiar el desorden que dejan, recogiendo juguetes y lavando platos con la resignación de una empleada doméstica no remunerada. Pero ese día mi rutina tenía un objetivo diferente. La carta de aviso final del banco seguía grabada en mi retina como una quemadura. Me puse mis guantes de goma, no para proteger mis manos del polvo, sino para no dejar huellas en lo que sabía que iba a encontrar. Subí las escaleras hacia el estudio de Carlos, con el corazón latiendo en la garganta, pero con la mente fría de una auditora que entra en una empresa en quiebra. El estudio era un monumento al caos y a la pretensión. Planos enrollados que nunca se construyeron acumulaban polvo en las esquinas, y el escritorio de roble, que alguna vez perteneció a mi esposo, estaba sepultado bajo montañas de papeles arrugados y tazas de café con moho. El aire olía a tabaco rancio y a sudor seco, el aroma inconfundible de la ansiedad masculina. Carlos siempre me había prohibido entrar aquí bajo el pretexto de que desordenaría su sistema creativo, pero un vistazo rápido me confirmó que no había ningún sistema, solo desesperación. Comencé mi búsqueda no en los cajones cerrados con llave, que serían demasiado obvios, sino en la basura. Los amateurs como mi hijo a menudo cometen el error de creer que lo que se tira desaparece, olvidando que la basura es la biografía más honesta de una persona. Vacié la papelera metálica sobre una sábana vieja que extendí en el suelo para examinar el contenido con luz natural. Entre envoltorios de comida rápida y bocetos tachados con furia, encontré lo que buscaba: una hoja de papel arrugada y rota en 4 pedazos, como si hubiera intentado destruirla, pero le hubiera faltado la fuerza o la paciencia para terminar el trabajo. Me senté en el suelo con las articulaciones protestando y uní las piezas como un rompecabezas forense. Alisar el papel fue como alisar la verdad. Era un estado de cuenta, no de un banco tradicional, sino de una financiera de crédito, rápido, de esas que operan en los márgenes de la legalidad y cobran intereses que rozan la usura. El logotipo era agresivo, letras negras sobre papel barato, y la cifra final me golpeó el estómago. $45,000 de deuda acumulada en apenas 6 meses. Mis ojos de contadora escanearon los detalles con horror creciente. No eran préstamos para materiales de construcción, ni para licencias de software de arquitectura. Los conceptos eran retiros de efectivo en cajeros de casinos y transferencias a Financial, plataformas de apuestas deportivas online. Mi hijo, el arquitecto que se creía un visionario incomprendido, no estaba invirtiendo en su carrera. Estaba financiando una adicción ludópata que se había salido de control. Sentí una náusea profunda, no de asco, sino de decepción pura. Esos $45,000 representaban más que dinero. Eran la prueba de que su necesidad de vivir conmigo no era para ahorrar, sino para tener liquidez para jugar.
Pero lo peor no estaba en la papelera. Lo peor estaba escondido en el fondo del cajón del medio, debajo de unas revistas viejas de diseño. Forcé la cerradura del cajón con un abrecartas, una habilidad que no sabía que tenía hasta que la necesidad me obligó, y encontré una carpeta azul. Dentro había un documento que hizo que mis manos temblaran de rabia contenida. Era un contrato privado, firmado por Carlos ante un notario de dudosa reputación, donde él se comprometía a pagar la deuda de juego en un plazo de 30 días. La garantía que ofrecía, en mis 18, caso de impago, no era su camioneta, ni sus futuros ingresos. La garantía era mi casa. Allí estaba, negro sobre blanco, la dirección de mi hogar, los metros cuadrados, el número de catastro. Carlos había falsificado una promesa de venta, asegurando a estos prestamistas que él era el heredero único y que la propiedad pasaría a su nombre inminentemente porque yo estaba senil e incapacitada. Me quedé helada, leyendo esa cláusula una y otra vez. El deudor garantiza la posesión del inmueble en un plazo máximo de 60 días. Eso explicaba la prisa, la presión repentina, la cena de hoy. No me enviaban al campo por mi bien. Me enviaban lejos para poder liquidar mi casa y salvar sus piernas de los rompehuesos de los agiotistas. Tomé fotos de cada página con mi celular, asegurándome de que el texto fuera legible, y luego volví a dejar todo exactamente como estaba. La vieja senil acababa de descubrir que su hijo había puesto precio a su techo. Salí de la habitación sintiendo que el suelo bajo, mis pies ya no era mío, pero con la certeza absoluta de que lucharía por cada centímetro de él. El martes por la tarde, la investigación se trasladó a la cocina. Elena estaba en casa, supuestamente trabajando desde su computadora en la isla de granito, pero en realidad estaba en una videollamada con una amiga. Yo fingía estar sorda y absorta en la limpieza de la platería en el comedor contiguo, pero había dejado mi teléfono celular estratégicamente colocado detrás del frutero, con la aplicación de grabadora de voz activada. Elena siempre hablaba a gritos, asumiendo que mi presencia era tan irrelevante como la del refrigerador. «Ay, sí, por fin», decía ella, con una risa que resonaba como cristales rotos. «Carlos dice que para el fin de semana ya estará resuelto. No sabes las ganas que tengo de sacar todos esos muebles horribles de caoba». Me acerqué sigilosamente al marco de la puerta, cuidando de no pisar las tablas del suelo que crujían. Elena continuaba, gesticulando con una copa de vino en la mano a las 3 de la tarde. «Lo primero que haremos será tirar esa pared que separa la cocina del comedor. Quiero un concepto abierto, moderno, sin ese olor a encierro y a viejo que tiene ahora. Escucharla planificar la mutilación de mi hogar, las paredes que mi esposo y yo pintamos juntos, fue una violación íntima. Ella no veía un hogar con historia, veía un cascarón vacío para llenar con sus tendencias de Pinterest. Pero lo que dijo después fue lo que selló su sentencia en mi tribunal personal. «¿Y la vieja?», preguntó su amiga al otro lado de la línea, su voz metálica amplificada por el altavoz. Elena suspiró dramáticamente. «La mandaremos donde mi madre un tiempo, hasta que se olvide de la casa. Luego, ya veremos. Quizás una residencia pública o algo así. Lo importante es que firmé el traspaso antes de que se dé cuenta de lo que pasa. Carlos dice que ya no coordina bien, que será fácil». Sentí una punzada de dolor agudo en el pecho, pero no era un infarto, era el corazón endureciéndose. Recuperé mi teléfono cuando ella fue al baño, guardando el archivo de audio bajo el nombre Prueba Elena 1. Esa grabación no solo demostraba su crueldad, demostraba la premeditación y alevosía de su plan para despojarme. El miércoles trajo la pieza final, la que desmontaría la mentira piadosa que Carlos planeaba usar en la cena. Escuché la impresora del pasillo trabajar frenéticamente temprano en la mañana. Carlos salió corriendo, llegando tarde a una reunión imaginaria, y dejó un papel atascado en la bandeja de salida. Me acerqué al aparato como quien se acerca a una bomba sin detonar. Era un correo electrónico impreso, una respuesta de la madre de Elena, mi consuegra, fechado la noche anterior. Carlos, en su arrogancia, ni siquiera se molestó en verificar si la impresión había salido completa antes de irse. Tiré suavemente de la hoja caliente.
El asunto del correo era alojamiento de Carmen. El texto era breve y brutalmente honesto, escrito por una mujer que, a diferencia de su hija, no tenía pelos en la lengua. Carlos, ya te dije que no. No tengo espacio, ni tiempo, ni ganas de cuidar a tu madre. Mi casa es pequeña y yo también merezco mi tranquilidad. No sé qué le estás diciendo a Carmen, pero no la traigas aquí porque no le abriré la puerta. Arregla tus problemas sin involucrarme. La lectura de esas líneas me provocó un vértigo seco. La habitación en el campo que me ofrecerían con tanta dulzura en la cena no existía. Era una ficción. La implicación era terrorífica. Si la madre de Elena no me esperaba y ellos me sacaban de mi casa el domingo por la noche, ¿a dónde iba a ir yo? La respuesta flotaba en el aire como un fantasma. A ninguna parte. O a un asilo estatal de los más baratos, financiado con mi pensión de $900 que ellos planeaban controlar. Carlos no estaba planificando una reubicación familiar. Estaba planificando un abandono. Iban a meterme en un coche con mis maletas y dejarme a mi suerte. O depositarme en alguna institución precaria, mientras ellos brindaban con champán en mi sala de estar renovada. La mentira de la finca con la consuegra era solo el sedante para sacarme sin escándalos. Guardé el correo impreso en una funda de plástico transparente, cuidando de no arrugarlo. Esta hoja de papel era mi escudo y mi espada. Con ella podía probar no solo que me estaban echando, sino que me estaban mintiendo descaradamente sobre mi destino. Mi mente de contadora empezó a organizar las evidencias en una secuencia lógica de impacto. Tenía el motivo, la deuda de $45,000, el medio, la garantía ilegal sobre la casa, la intención, el audio de Elena sobre la reforma, y la mentira, el correo de la consuegra. 4 pilares que sostenían su conspiración, y yo tenía dinamita para cada uno de ellos. Pasé el resto del miércoles escaneando documentos, haciendo copias de seguridad en la nube. Sí, sé usar la nube, aunque ellos crean que apenas sé usar el microondas, e imprimiendo todo por duplicado. Un juego para el doctor Soria, otro para mí. La sensación de victimización se había desvanecido por completo, reemplazada por una claridad táctica fría y afilada. Ya no era la madre dolida, era la fiscal preparando el alegato final. Cada vez que Carlos me miraba con esa falsa preocupación, preguntándome si había tomado mis medicinas, yo sonreía internamente, pensando, no te preocupes, hijo, la medicina te la voy a dar yo el domingo. Esa noche, mientras ellos dormían, bajé al sótano y busqué la vieja caja fuerte empotrada detrás del cuadro de paisajes. Allí guardaba la escritura original de la casa, la que tiene mi nombre y el de mi difunto esposo, y la cédula de habitabilidad. Documentos que Carlos creía perdidos o accesibles en algún cajón del escritorio. Los saqué y sentí el tacto rugoso del papel sellado hace 40 años. El dueño es quien tiene la llave, no quien grita más fuerte, me dije a mí misma, acariciando el sello notarial. Estos papeles eran la realidad jurídica. Todo lo demás eran fantasías de un niño malcriado. Puse todo en una carpeta roja. Elegí el rojo deliberadamente. Rojo de peligro, rojo de alto, rojo de números negativos en un balance contable. Esa carpeta sería el objeto que entraría por la puerta el domingo, el presagio de su ruina. La dejé lista para entregársela al doctor Soria al día siguiente. Mi plan silencioso estaba a punto de activarse, y ellos seguían creyendo que tenían el control, midiendo cortinas y gastando dinero que no tenían. La soledad de mi descubrimiento era absoluta. No podía llamar a una amiga para llorar. No podía confrontarlos antes de tiempo. Tenía que tragarme la bilis, mantener la cara de póker y seguir sirviéndoles el café como si nada hubiera pasado. La actuación de mi vida estaba por comenzar. Cada «gracias, mamá» que recibía sonaba ahora como un insulto, y cada mirada de Elena a mis muebles era una declaración de guerra. Pero yo tenía las coordenadas del ataque enemigo y sabía exactamente dónde poner las minas. El jueves por la mañana me miré al espejo. Vi las arrugas, el pelo gris, los ojos cansados, pero detrás de esa fragilidad aparente vi el acero. Se equivocaron de víctima, susurré. Ellos veían a una anciana vulnerable.
No sabían que se estaban enfrentando a la mujer que había llevado las finanzas de una empresa durante 3 recesiones económicas sin perder un centavo. Me alisé la blusa, tomé mi bolso y salí hacia la cita con el abogado. El tiempo de las pistas había terminado. Era hora de trazar la estrategia de la victoria. Caminé hacia la parada del autobús con el peso de la traición en mis hombros, pero con la ligereza de la resolución en mis pasos. Las pruebas quemaban en mi bolso. Tenía los números: 45.000 de deuda, 30 días de plazo, 350.000 de valor de la casa en riesgo. Todo cuadraba en una ecuación de desastre que yo iba a resolver. La próxima vez que esos papeles vieran la luz, sería bajo la lámpara de araña del comedor, frente a la cara pálida de mi hijo. Y entonces veríamos quién realmente tenía que hacer las maletas. El jueves amaneció con una luz grisácea que parecía reflejar la frialdad de mi propósito. Me desperté antes que el sol, no por el insomnio habitual de la vejez, sino con la energía vibrante de quien tiene una misión táctica. Mientras la casa dormía bajo el peso de sus mentiras, yo me duché con agua fría para agudizar mis sentidos, lavando cualquier rastro de la madre complaciente que había sido hasta ayer. Me vestí con mi traje sastre azul marino, ese que no usaba desde mi jubilación, y me miré al espejo. Ya no veía a la abuela que tejía bufandas, sino a la estratega que iba a desmantelar una operación fraudulenta desde adentro. Guardé la carpeta roja con las pruebas en mi bolso de cuero, junto con mi agenda de contactos y un bolígrafo de tinta indeleble. Salí de la casa a las 8 en punto, murmurando una excusa sobre ir al mercado central para comprar las verduras frescas que a Elena tanto le gustaban, sabiendo que su narcisismo le impediría cuestionar mi devoción servil. El motor de mi viejo sedán arrancó con un rugido que sonó a declaración de guerra. Mi primera parada no era el mercado, sino el bufete del doctor Soria. Llegué a la oficina del doctor Soria 15 minutos antes de la cita, con la puntualidad británica que siempre caracterizó mi vida profesional. Su secretaria, una mujer joven que me conocía desde hacía años, se sorprendió al verme sin mis habituales galletas caseras, portando en su lugar una expresión de gravedad absoluta. Cuando entré al despacho, desplegué sobre su escritorio de caoba el mapa de la traición, las fotos del contrato de deuda de $45.000, el audio de Elena y el correo de la consuegra. Soria, un hombre curtido en 1000 litigios familiares, ajustó sus gafas y revisó los documentos en silencio. Pude ver cómo su ceño se fruncía al leer la cláusula donde Carlos ofrecía mi casa como garantía. «Esto es fraude, Carmen», sentenció, golpeando el papel con el dedo índice. «Técnicamente, es un intento de estelionato. Podríamos ir a la policía ahora mismo». Yo negué con la cabeza lentamente. La policía era un instrumento demasiado contundente y público. Yo necesitaba una cirugía de precisión que restaurara mi autoridad frente a mis propios nietos. No quiero verlo preso, Soria. Quiero verlo desarmado. Quiero que entienda, con la fuerza de la ley en la cara, que el techo que desprecia es el único que lo protege de la lluvia. Diseñamos la contraofensiva, legal durante las siguientes 2 horas, blindando cada ángulo posible de ataque. La primera medida fue redactar un documento de revocación de comodato precario. Legalmente, Carlos y Elena eran ocupantes sin contrato, comodatarios, que vivían allí por mi mera tolerancia. El documento establecía formalmente el cese de esa tolerancia y exigía la desocupación inmediata del inmueble. Le daremos un plazo de gracia de 30 minutos para retirar enseres personales esenciales, dictaminó Soria, mientras tecleaba con furia. El resto tendrán que buscarlo con una orden judicial o un camión de mudanzas mañana. Ver esas palabras impresas en papel oficial, con sellos y firmas, me dio una sensación de poder tangible. Ya no eran quejas de una suegra molesta. Era un mandato legal con fuerza ejecutiva. Acordamos que él sería quien entregaría la notificación, actuando como el brazo ejecutor de mi voluntad, permitiéndome mantener mi dignidad en la mesa hasta el último segundo. De allí, me dirigí directamente al registro de la propiedad, el corazón burocrático de mi plan de defensa. La cola era larga y el aire estaba viciado, pero esperé mi turno con la paciencia de un francotirador. Cuando llegué a la ventanilla,
Solicité el trámite para declarar mi vivienda como bien de familia, de manera irrevocable y exclusiva a mi nombre. Pagué la tasa de $150 sin pestañear, sabiendo que era la mejor inversión de mi vida. Este estatus jurídico blindaba la casa contra cualquier embargo por deudas de terceros, incluidas las de un hijo, incluso si yo falleciera y él la heredara inmediatamente. Con ese sello estampado en la escritura, el contrato que Carlos había firmado con los usureros se convertía en papel mojado. Su garantía de $350,000 se acababa de evaporar, dejándolo solo frente a sus acreedores. Imaginé su cara al descubrir que no podía hipotecar ni un ladrillo, y una sonrisa fría, casi imperceptible, se dibujó en mis labios. La trampa estaba armada. Ahora solo faltaba que el ratón mordiera el queso. Mi siguiente parada estratégica fue el banco, donde realicé una maniobra financiera defensiva para cortarles el suministro de oxígeno económico. Solicité hablar con el gerente de la sucursal, quien me recibió con la cortesía reservada para los clientes antiguos. Quiero revocar cualquier autorización de firma que mi hijo Carlos tenga sobre mis cuentas, ordené, mi voz resonando con claridad en la oficina alfombrada. Además, transferí el saldo total de mis ahorros y mi pensión de $900 a una nueva cuenta en otra entidad bancaria, una que ellos desconocían por completo. Durante años, Carlos había tenido acceso a mi cuenta para emergencias, una confianza que ahora me parecía una imprudencia suicida. Al salir del banco con mi nueva tarjeta de débito en el bolso, sentí que había cortado el cordón umbilical financiero que lo mantenía en un estado de adolescencia perpetua a sus 38 años. A partir de hoy, si quería gasolina para su camioneta, tendría que ganársela. Sin embargo, mi plan tenía una cláusula de misericordia. No para ellos, sino para los inocentes. Fui a una segunda ventanilla y abrí una cuenta de ahorro a nombre de mis nietos, bloqueada hasta que cumplieran 18 años. Deposité allí $2,000 que tenía guardados en efectivo bajo el colchón, mi fondo de emergencia final. Nadie, absolutamente nadie, excepto los titulares al cumplir la mayoría de edad, puede tocar esto. Instruí al cajero, asegurándome de que quedara por escrito. Carlos y Elena no verían un centavo de ese dinero para sus caprichos o deudas. Estaba protegiendo el futuro de mi sangre, saltándome a la generación podrida que intentaba drenarme. Era mi forma de decirles a mis nietos, en el lenguaje silencioso del dinero compuesto, que su abuela los amaba lo suficiente como para protegerlos de sus propios padres. Salí del banco sintiendo que mi deber moral estaba cumplido. Ahora podía proceder con la ejecución sin remordimientos. El regreso a casa fue un ejercicio de actuación digno de un premio de la academia. Entré por la puerta de servicio cargada con bolsas de verduras, fingiendo fatiga y sumisión. ¿Conseguiste los pimientos orgánicos, mamá?, preguntó Elena desde el sofá, sin levantar la vista de su teléfono. Sí, hija, y estaban a muy buen precio, respondí con dulzura, mientras por dentro visualizaba el momento en que ese sofá sería cargado en un camión. Cociné el almuerzo escuchando sus conversaciones banales, sus planes para el fin de semana, sus quejas sobre el espacio reducido. Cada comentario despectivo era combustible para mi determinación. Me mordí la lengua tantas veces que casi sentí el sabor de la sangre, pero mantuve la máscara. El secreto es el arma más poderosa de la víctima. Mientras ellos crean que soy inofensiva, son vulnerables. Esa noche me encerré en mi cuarto y envié un mensaje de texto al cerrajero de confianza del barrio, un señor mayor que conocía desde hacía décadas. Domingo, 8:30 p.m. Emergencia. Tarifa doble. Traiga cerraduras de seguridad. Su respuesta fue un simple emoji de pulgar arriba. El cerco se cerraba. El viernes transcurrió en una calma tensa, una guerra fría doméstica donde yo era la espía en territorio enemigo. Elena comenzó a hacer comentarios sobre limpiar el ático, una forma sutil de decir que quería tirar mis recuerdos a la basura antes de mudarme. Deberíamos donar esas cajas viejas, Carmen. Acumulan ácaros, sugirió con una sonrisa higiénica. Yo asentí, acariciando el lomo de un álbum de fotos. Tienes razón. Hay muchas cosas que sobran en esta casa, concedí, mirándola fijamente a los ojos, con una intensidad que la hizo parpadear y desviar la mirada.
No sabía que ella era el principal ácaro que yo planeaba exterminar. Aproveché sus salidas para embalar discretamente mis documentos más importantes y mis joyas restantes en una maleta pequeña que escondí en el fondo de mi armario. No me iba a ir, pero estaba preparando mi búnker para el asedio. La azul atmósfera en la casa se sentía cargada, como el aire antes de una tormenta eléctrica. Ellos lo interpretaban como la tensión de la mudanza inminente. Yo sabía que era la presión estática de la justicia, acumulándose. El sábado, el día previo al desenlace, me dediqué a la observación y al silencio. Vi a Carlos caminar de un lado a otro del jardín, hablando por teléfono en voz baja, gesticulando con desesperación. Seguramente los usureros estaban presionando, recordándole que el plazo de su deuda vencía. Lo vi mirar la fachada de la casa con avidez, calculando cuánto valdría cada metro cuadrado en el mercado negro de las garantías. Sentí una pena profunda, no por mí, sino por lo bajo que había caído. Había convertido el hogar de su infancia en una ficha de casino. Esa tarde, mientras jugaba con mis nietos en la alfombra, les conté una historia sobre un rey que perdió su castillo por ser codicioso. El castillo siempre protege al rey bueno, les dije, besando sus frentes. Ellos no entendieron la metáfora, pero me miraron con esa confianza absoluta que Carlos había traicionado. Esa mirada fue el último refuerzo que necesitaba. No estaba destruyendo a su padre. Estaba salvando el reino para que ellos tuvieran a dónde volver algún día. Por la noche realicé la última consulta estratégica, esta vez conmigo misma. Me senté en el escritorio de mi difunto esposo, encendí la lámpara verde de banquero y revisé la cronología del domingo una última vez. Cena a las 8:00 p.m. Anuncio. De Carlos estimado a las 8:15 p.m., justo después del plato principal. Su momento favorito para dar malas noticias con el estómago lleno. Llegada del doctor Soria programada para las 8:20 p.m. Margen de error. 5 minutos. Todo tenía que ser cronometrado con precisión suiza. Si Soria llegaba antes, arruinaría la confesión de Carlos. Si llegaba después, yo tendría que soportar la humillación sola demasiado tiempo. Sincronicé mi reloj de pulsera con el del celular. La logística estaba impecable. Cerré los ojos y visualicé la escena. La cara de Carlos, el silencio de Elena, el timbre salvador. La visualización es la herramienta del arquitecto, y yo estaba diseñando la demolición de sus egos. El domingo por la mañana, el día del juicio final, me levanté con una serenidad que asustaba. Me puse mi mejor delantal y comencé a preparar el asado, seleccionando la carne con cuidado, sazonándola con las especias que a Carlos le encantaban desde niño. Era la última cena, en el sentido más bíblico y literal. El aroma del romero y el ajo llenó la casa, creando una falsa sensación de normalidad dominical. Carlos bajó tarde, con ojeras marcadas y una irritabilidad latente. «¿Por qué tanto alboroto con la comida, mamá? Es solo un domingo más», refunfuñó. «No, hijo», pensé mientras afilaba el cuchillo de trinchar con movimientos rítmicos y metálicos. «Es el domingo en que vas a aprender que el respeto no se hereda, se gana». Le sonreí y le serví café en su taza favorita. «Quiero que coman bien. Hoy, Carlos, necesitarán fuerzas». Él tomó el comentario como una muestra de cariño maternal. No captó la ironía de que necesitaría calorías para cargar cajas. A medida que se acercaba la hora, la tensión en mi estómago se transformó en una armadura fría. A las 7:00 p.m. me fui a mi habitación para vestirme. No elegí ropa de abuelita. Me puse una blusa de seda color marfil y mis perlas, las que no vendí. Me maquillé suavemente para ocultar la palidez de la adrenalina. Quería que me recordaran, así, erguida, impecable, dueña de mí misma. Revisé mi celular y vi el mensaje de confirmación del doctor Soria. «En posición, a la espera de tu señal». Le respondí con un solo carácter. «Go». Guardé el teléfono en mi bolsillo. Respiré hondo 3 veces y bajé las escaleras. Cada escalón era una despedida de la vida de sumisión que había llevado los últimos 5 años. Entré al comedor donde Elena ya estaba sentada, tamborileando sus dedos impacientes. La mesa estaba puesta con la vajilla de los domingos, tal como Carlos había exigido. Él entró poco después, ajustándose el cuello de la camisa, evitando mi mirada.
Podía oler su miedo mezclado con su colonia cara. Se sentaron como reyes en su propio banquete, sin saber que la silla sobre la que se posaban tenía una pata rota que yo misma había cerrado metafóricamente. «Siéntense, la cena está servida», anuncié con voz clara. Carlos miró el reloj, ansioso por soltar su bomba. Yo miré el mío, sabiendo que la mecha de la mía ya estaba encendida. Serví el primer plato en silencio, observando cómo Carlos ensayaba mentalmente su discurso de desalojo. Lo conocía tan bien que podía predecir sus pausas. Esperé a que se llevara el primer bocado a la boca, saboreando el poder de saber lo que iba a pasar en los próximos 15 minutos. Él creía que tenía el control porque tenía la voz más fuerte. Olvidó que yo tenía el control porque tenía el libreto. «Mamá, tenemos que hablar de algo importante», comenzó él, limpiándose la boca con esa arrogancia que pronto se le atragantaría. Yo dejé mis cubiertos sobre el plato con suavidad y lo miré a los ojos, sosteniendo su mirada con una intensidad que lo hizo vacilar por un segundo. «Te escucho, hijo», dije, y en mi mente escuché el tic-tac invisible del reloj marcando los segundos para el timbrazo que cambiaría todo. El sonido de la carpeta roja, golpeando la superficie de la mesa de caoba, fue seco y definitivo, como el cierre de una celda. El doctor Soria, con la calma de quien ha presenciado cientos de colapsos familiares, deslizó el documento hacia el centro de la mesa, justo entre el plato de asado intacto de Carlos y la copa de vino a medio terminar de Elena. La atmósfera en el comedor cambió instantáneamente. La tensión pasiva se transformó en un conflicto abierto y legal. Carlos miraba el cuero rojo como si fuera un animal venenoso, sus pupilas dilatadas traicionando el pánico que intentaba sofocar bajo su máscara de arrogancia. Elena, por su parte, había dejado de medir las cortinas. Ahora sus ojos saltaban frenéticamente del abogado a mí, tratando de procesar cómo la anciana sumisa que servía la cena había logrado convocar a un escuadrón de fusilamiento jurídico en su propia sala. «Esto es una notificación formal de revocación de comodato precario», anunció Soria, su voz llenando el silencio con una autoridad que no admitía réplicas. Carlos soltó una risa forzada, un sonido hueco que rebotó en las paredes del comedor, intentando desesperadamente recuperar el control de la narrativa ante su esposa y ante sí mismo. «¿Comodato? ¿De qué estás hablando, Soria?», dijo, inclinándose sobre la mesa con una agresividad impostada, ignorando el documento frente a él. «Esta es la casa de mi madre, y yo soy su hijo. No hay contratos entre familia. Esto es ridículo. Mamá, dile a tu amigo que se vaya. Estamos cenando en familia y discutiendo tu futuro bienestar». Su intento de minimizar la situación fue patético. Me miró esperando la complicidad habitual, esa mirada que solía desarmarme y hacerme firmar cheques en blanco. Pero esta vez se encontró con un muro de hormigón. Yo ni siquiera parpadeé. Mantuve mis manos entrelazadas sobre el regazo, sintiendo la textura de mi servilleta, y le devolví la mirada con una frialdad que él nunca había visto en mis ojos castaños. «No hay confusión, Carlos», intervine, mi voz suave pero cortante como un bisturí. «El doctor Soria tiene razón. Durante 5 años has vivido aquí bajo el concepto de hijo, que ahorra, un acuerdo tácito basado en la confianza y el respeto mutuo. Pero hace 10 minutos, tú rompiste ese acuerdo al intentar desterrarme. Así que ahora, legalmente, ya no eres mi hijo en esta mesa. Eres un ocupante sin contrato que ha excedido su bienvenida». Elena jadeó auditablemente, llevándose una mano al pecho, ofendida por la precisión de mi ataque. La palabra «ocupante» flotó en el aire, despojándolos de su estatus de dueños de facto. Era una pequeña victoria semántica, pero fundamental. Había redefinido nuestra relación. Ya no era madre-hijo, era propietaria-intruso. Y en ese nuevo marco, yo tenía todo el poder. Soria aprovechó el silencio atónito para clavar el primer clavo legal. Abrió la carpeta y señaló un párrafo resaltado en amarillo neón. «El término precario significa que su estancia aquí depende exclusivamente de la voluntad de la dueña, doña Carmen. Y esa voluntad ha sido revocada oficialmente hoy, a las 8:00 p.m. No tienen contrato de alquiler, no pagan servicios y no tienen derechos de propiedad.
Legalmente son visitas que se han quedado demasiado tiempo. La cara de Elena se contorsionó de furia. Se puso de pie tan bruscamente que su silla cayó hacia atrás con un estruendo. «¡Esto es ilegal! Tenemos derechos adquiridos. Tenemos hijos menores viviendo aquí. No puedes echarnos a la calle así como así, vieja bruja», gritó, perdiendo toda la compostura de dama de sociedad que tanto cultivaba. Su insulto, lejos de herirme, me confirmó que había tocado el nervio correcto. Su máscara había caído. «Nadie está echando a los niños», respondí con calma, recogiendo mi copa de agua y tomando un sorbo deliberadamente lento. «Los niños son bienvenidos a visitar a su abuela cuando quieran, siempre que respeten las reglas de esta casa. Pero ustedes dos, ustedes son adultos funcionales con, supuestamente, muchos recursos. Carlos, acabas de decirme que el campo era maravilloso. Supongo que no tendrás problema en irte a un hotel de lujo con todo ese dinero que dicen que tienen». Fue una estocada directa a su mentira financiera. Si realmente tuvieran dinero para mantenerme o reformar la casa, tendrían dinero para irse. Al ponerlos en esa disyuntiva, expuse su insolvencia sin necesidad de mostrar todavía las pruebas de las deudas. Los obligué a confrontar su propia realidad económica frente al abogado. Carlos, sintiendo que el suelo se le abría bajo los pies, intentó cambiar de táctica, recurriendo a la carta de la lástima y la manipulación emocional que también le había funcionado en el pasado. Se aflojó el nudo de la corbata, visiblemente sudado, y bajó el tono de voz a un susurro conspirativo. «Mamá, por favor, estás alterada. No sabes lo que estás haciendo. Seguro olvidaste tomar tus pastillas hoy. Mira, Soria, mi madre ha estado confundida últimamente. Olvida cosas, se pone paranoica. Esta revocación no tiene validez si ella no está en sus cabales. Lo hacemos por su bien». Intentó gaslightearme frente a mí, propio abogado, cuestionando mi salud mental para invalidar mis acciones legales. Fue un golpe bajo, sucio, típico de un hombre acorralado que no tiene argumentos, solo difamaciones. Pero Soria estaba preparado para esa jugada predecible. Sin decir una palabra, sacó otro documento de la carpeta roja, un certificado médico fechado esa misma mañana, firmado por un neurólogo de prestigio, certificando mi plena capacidad cognitiva y lucidez mental. «Nos adelantamos a esa preocupación, Carlos», dijo Soria con una sonrisa profesional. «Tu madre pasó una evaluación completa hoy a las 10:00 am. Está más cuerda que tú y yo juntos, así que el argumento de la incapacidad queda descartado. La revocación es firme y válida. Cualquier intento de impugnarla basándose en su salud mental será considerado mala fe procesal y actuaremos en consecuencia». Carlos se quedó mudo, boqueando como un pez fuera del agua. Su última línea de defensa, la de tutelar a la pobre anciana, acababa de ser demolida. Fue entonces cuando decidí aplicar el torniquete financiero, la victoria intermedia que cambiaría la dinámica de poder de forma irreversible esa noche. «Y hablando de capacidad, hijo», dije mirándolo fijamente a los ojos, «esta tarde pasé por el banco. He cerrado la cuenta conjunta que usabas para tus gastos de emergencia. He transferido todos mis fondos a una cuenta privada a la que no tienes acceso. Y he dado orden de bloquear cualquier tarjeta adicional a mi nombre». Vi cómo el color desaparecía de su rostro por segunda vez esa noche. No era solo el miedo a perder la casa, era el terror puro de la insolvencia inmediata. Sin mi dinero no tenía cómo pagar gasolina, comida, ni mucho menos los intereses de la deuda de juego que vencía mañana. Le había cortado el suministro de oxígeno. Elena, al escuchar esto, se volvió hacia Carlos con una mirada de odio puro. «¿Qué significa eso, Carlos? ¿No dijiste que tenías el control de las cuentas? Necesitamos esa liquidez para las cosas de los niños», gritó ella, casi delatando sus propias necesidades urgentes. La grieta entre ellos se hizo visible. Mi pequeña victoria no solo los desarmaba frente a mí, sino que los enfrentaba entre ellos. La alianza de los depredadores se rompe cuando la presa deja de ser fácil. «El cajero automático de mamá ha cerrado permanentemente», sentencié, disfrutando de la cacofonía de sus recriminaciones mutuas.
Por primera vez en años, yo no era el problema. Yo era la jueza, observando su desmoronamiento. Carlos, desesperado, golpeó la mesa con el puño, haciendo saltar los cubiertos de plata. «¡Esto es un abuso! ¡No puedes hacernos esto! Yo he invertido en esta casa. Pinté las paredes, arreglé el jardín. Tengo derechos de mejora», gritó, aferrándose a cualquier clavo ardiendo. Su voz subió de volumen, cruzando la línea de la discusión doméstica hacia la violencia verbal. «No me voy a ir. Esta es mi herencia. Es mi casa tanto como tuya», bramó, su rostro rojo de ira y frustración. Estaba perdiendo los estribos, lo cual era exactamente lo que yo necesitaba. Su violencia validaba mi decisión ante cualquier testigo, y el doctor Soria estaba tomando notas mentales de cada amenaza. «Tienes 30 minutos para sacar lo esencial, Carlos», interrumpió Soria, mirando su reloj de pulsera con indiferencia. «30 minutos antes de que cambiemos la cerradura. El cerrajero está esperando en su furgoneta afuera. Si no salen voluntariamente, llamaré a la policía para reportar un allanamiento de morada. Y con este documento firmado», señaló la revocación, «te sacarán esposado. Tú eliges salida digna o salida policial». El ultimátum colgó en el aire, pesado y asfixiante. La realidad de la situación comenzaba a asentarse. No era una amenaza vacía, era una ejecución en tiempo real. Elena comenzó a llorar, esta vez lágrimas de rabia impotente, agarrando su bolso de marca como si fuera un salvavidas. «Eres un inútil, Carlos. Me prometiste que todo estaba arreglado», le chilló a su marido, empujándolo en el hombro. El espectáculo era degradante, pero necesario. Yo me mantuve en mi silla, una estatua de dignidad en medio de su caos. Sin embargo, sabía que Carlos no se rendiría tan fácil. La desesperación lo hacía peligroso. Necesitaba esa casa no para vivir, sino para pagar. Y esa necesidad lo llevaría a jugar su última carta, la más sucia de todas, la que me obligaría a sacar la artillería pesada que guardaba en la reserva. Carlos se giró hacia mí, con los ojos inyectados en sangre, ignorando a su esposa y al abogado. «No puedes echarme, mamá», siseó, acercándose peligrosamente a mi silla. «Porque si me echas, pierdes la casa de todas formas. Ya está comprometida. Tengo documentos firmados que dicen que yo soy el dueño. Firmé un precontrato de venta. Si me sacas vienen ellos. Y ellos no son tan amables como yo». Soltó la amenaza como una bomba, creyendo que el miedo a perder la propiedad me paralizaría. Creía que yo no sabía nada. Sonreí tristemente, metiendo la mano en mi bolso para sacar la segunda carpeta, la que contenía las fotos de la basura y el contrato de juego. «Ah, ¿te refieres a tus amigos los prestamistas?», pregunté con suavidad. «Hablemos de ellos, Carlos, y de los $45,000 que perdiste en la ruleta». La mención de los prestamistas actuó como un detonante químico en la atmósfera ya volátil del comedor, transformando el miedo de Carlos en una parálisis terrorífica. Con movimientos deliberadamente lentos, extraje de la segunda carpeta la copia ampliada del contrato de deuda que había rescatado de su basura, alisándola sobre la mesa con la suavidad de quien coloca un mantel sagrado. «Sí, Carlos, hablemos de tus socios», dije, mi voz resonando con una claridad cristalina que contrastaba con su respiración entrecortada. «Hablemos de los $45,000 que pediste prestados hace 6 meses para financiar tu adicción al juego online y de cómo falsificaste una promesa de venta sobre mi casa para garantizar ese dinero sucio. Aquí están las fechas, los montos y tu firma garabateada con la desesperación de un ludópata», declaré, señalando cada cifra con mi dedo índice, obligándolo a mirar la evidencia física de su ruina. Un papel manchado que valía más que todas sus pretensiones de arquitecto exitoso. Elena soltó un grito ahogado, llevándose las manos a la boca, sus ojos desorbitados saltando del documento a la cara de su marido. $45,000, susurró, su voz quebrándose en una nota aguda de histeria. «Carlos, ¿es esto verdad? ¿Te gastaste nuestros ahorros y además te endeudaste por esa cantidad? Me dijiste que el dinero faltante era por impagos de clientes». Su indignación no era moral, era puramente financiera. Se daba cuenta en ese instante de que el barco al que se había aferrado no solo no tenía motor, sino que tenía un agujero enorme en el casco.
La alianza conyugal se fracturó en tiempo real frente a mis ojos, revelando que su matrimonio estaba cimentado en la misma mentira que su relación conmigo. Carlos intentó balbucear una negación, pero la tinta negra sobre el papel blanco era irrefutable, un espejo de su fracaso que no podía romper. «Es una falsificación. Mamá, tú no entiendes. Son papeles de trabajo». Intentó mentir Carlos, pero su voz era un hilo débil, desprovista de convicción. El doctor Soria intervino entonces, ajustándose las gafas y proyectando su voz de tribunal. «No es una falsificación, Carlos. Hemos verificado la autenticidad de la firma y el registro de la deuda. Y lo más importante, esos prestamistas a los que tanto temes ya no tienen ningún poder sobre esta propiedad. Tu madre blindó la casa como bien de familia esta semana. La garantía que ofreciste es nula. El inmueble es intocable». La revelación cayó como una losa de concreto. Carlos comprendió instantáneamente la implicación letal. Si la casa no podía ser embargada, la única garantía restante era su propia integridad física. Yo había sacado mi techo de la ecuación, dejándolo a él solo en la intemperie frente a sus lobos. Aprovechando su aturdimiento, decidí escalar la ofensiva hacia el terreno moral, donde la traición duele más que el dinero. «Pero la deuda no es lo peor, hijo», continué, manteniendo mi tono sereno, casi didáctico. «Lo peor es la mentira sobre mi destino». Saqué el correo electrónico impreso de la madre de Elena, aquel que había rescatado de la bandeja de salida, y lo deslicé hacia mi nora. «Elena, querida, tú estabas tan emocionada midiendo mis cortinas que olvidaste coordinar la mentira con tu propia madre. Aquí dice claramente que ella no tiene intención de recibirme». Elena tomó el papel como si estuviera ardiendo, leyendo las palabras de rechazo de su madre. Su rostro pasó del rojo de la ira al gris de la vergüenza absoluta al verse descubierta en una conspiración tan torpe como cruel. «¿A dónde pensaban llevarme, Carlos?», pregunté, y por primera vez dejé que una pizca de dolor se filtrara en mi voz, no para pedir piedad, sino para subrayar su infamia. «¿A un asilo estatal? ¿A la calle? Iban a cargarme en el coche con mis maletas y dejarme tirada como a un perro viejo, mientras ustedes brindaban aquí por su independencia». La pregunta retórica quedó flotando en el aire, pesada y acusadora. Los dos bajaron la cabeza, incapaces de sostener mi mirada. No tenían defensa. La crueldad de su plan había quedado expuesta en su desnudez más fea, y ni siquiera su narcisismo podía protegerlos de la realidad, de que eran, esencialmente, malas personas. El silencio en la sala era absoluto, solo roto por el zumbido lejano de la nevera y los latidos acelerados de mi propio corazón. Pero todavía quedaba una última prueba, la más visceral, la que terminaría de sepultar su dignidad. Tomé mi celular, desbloqueé la pantalla y busqué el archivo de audio, Prueba Elena 1. Y por si quedaba alguna duda sobre sus intenciones con mi hogar, dije, elevando el volumen al máximo, «Escuchemos lo que Elena realmente piensa de la casa que tanto ama». Presioné play. La voz chillona y distorsionada de Elena llenó el comedor, rebotando en las paredes que ella quería derribar. «En cuanto la vieja se vaya, tiramos esa pared y vendemos los muebles antiguos. La mandaremos donde mi madre un tiempo. Luego ya veremos. Quizás una residencia pública. Lo importante es que firmé el traspaso antes de que se dé cuenta». La grabación resonó como una sentencia de muerte social. Elena se quedó petrificada, escuchando su propia maldad amplificada, mientras Carlos la miraba con una mezcla de horror y reconocimiento, viendo reflejada en ella su propia monstruosidad. El oficial de justicia, que hasta ese momento había permanecido como un espectador estoico junto a la puerta, dio un paso adelante, rompiendo su neutralidad física. Su presencia uniforme y solemne validaba la gravedad del momento. No era una disputa doméstica, era la exposición de un crimen moral. «Suficiente», dijo el oficial con voz grave. «Señor Carlos, señora Elena, la situación es insostenible. La propietaria ha demostrado causa justa y riesgo patrimonial. Procederemos al desalojo inmediato». El oficial miró su reloj de pulsera, un gesto mecánico que marcó el fin de su tiempo en mi vida. «Son las 8:25 p.m.
Tienen exactamente 30 minutos para recoger sus efectos personales esenciales, ropa, artículos de aseo y documentos. Nada de muebles, nada de electrodomésticos, nada que no hayan traído consigo o tengan factura a su nombre. Su orden fue tajante, militar. Si a las 8:55 p.m. no están fuera de la propiedad, mis hombres procederán a sacarlos por la fuerza. Y créanme, no quieren que eso suceda frente a sus hijos. La mención de los niños fue el golpe de realidad final. No había negociación posible. El tiempo de los juegos y las manipulaciones había expirado. Carlos intentó un último acto de rebelión, un reflejo condicionado de su ego herido. «¡Esta es mi casa! ¡No puedes darme órdenes!», gritó, avanzando hacia el oficial con los puños cerrados. Fue un error garrafal. El oficial ni siquiera parpadeó. Simplemente puso una mano sobre su cinturón, en un gesto de advertencia silenciosa pero inequívoca, mientras dos asistentes robustos aparecieron en el umbral de la puerta, bloqueando cualquier salida o intento de agresión. La realidad física de la fuerza pública desinfló a Carlos en un instante. Se dio cuenta de que ya no era el hombre de la casa, sino un intruso violento a punto de ser neutralizado. Retrocedió, derrotado, sus hombros hundiéndose bajo el peso de la ley. «¡Empiecen a empacar! ¡Ahora!», ordenó Soria, señalando las escaleras. El caos se desató. Elena corrió escaleras arriba, sollozando histéricamente, mientras Carlos la seguía arrastrando los pies, murmurando maldiciones. Yo me quedé en la sala, inmóvil, observando cómo su mundo se desmoronaba con la misma rapidez con la que habían intentado destruir el mío. Escuchaba los golpes de cajones abriéndose y cerrándose con violencia en el piso de Museum Theatres. Arriba, el sonido de maletas siendo arrastradas por el suelo de madera, una sinfonía de desesperación que sonaba a justicia poética. No subí a ayudarlos, no ofrecí cajas. Me limité a supervisar desde mi puesto de mando, mientras ellos corrían como ratas en un laberinto. El sonido de un taladro eléctrico rompió el aire desde la entrada principal. Era el cerrajero. Había llegado puntual, tal como se lo pedí. El ruido metálico de la cerradura antigua siendo destruida y reemplazada era visceral. Era el sonido de mi seguridad siendo restaurada. Carlos, al bajar con una pila de ropa mal doblada en los brazos, se detuvo en seco al ver al cerrajero trabajando en la puerta abierta. «¡Estás cambiando la cerradura!», balbuceó, incrédulo. «Sí, Carlos», respondí sin mirarlo. «Las llaves que tienes en el bolsillo ya no sirven. Son metal inútil, tal como tus promesas». Esa fue la primera consecuencia tangible de la tríada, la pérdida física del acceso. La segunda consecuencia llegó cuando intentaron salir hacia el garaje. Carlos buscó las llaves de la camioneta en la mesa de la entrada, pero no estaban allí. Yo las tenía en mi mano. «Esa camioneta está a mi nombre, Carlos, aunque tú la conduzcas. Yo pagué el seguro y la cuota inicial. Y dado que debes $45,000 y no tienes cómo pagar gasolina, se queda aquí hasta que decidamos qué hacer con ella». Carlos se puso pálido. Sin el coche no solo perdía su movilidad, sino su último símbolo de estatus. «No puedes quitarme el coche». «¿Cómo? ¿Nos vamos a ir?», gritó. «Llamen a un taxi o usen la aplicación de transporte si es que les queda saldo», respondí fríamente. La pérdida del vehículo los redujo a peatones con maletas, despojándolos de su armadura de éxito. El reloj marcó las 8:55 p.m. El oficial dio la orden final. «Tiempo. Afuera». Carlos y Elena bajaron las últimas bolsas, sudados, despeinados, con la dignidad hecha jirones. La puerta principal estaba abierta de par en par, y la luz de las farolas de la calle iluminaba el escenario de su expulsión. Pero no estaban solos. El alboroto, los gritos y la presencia del coche oficial habían atraído a los vecinos. La señora García, el viejo Martínez y otros curiosos estaban en sus porches o disimulando pasear a sus perros, observando el espectáculo. La platea estaba completa. Carlos se dio cuenta de la audiencia y bajó la cabeza, intentando ocultar su rostro, pero era tarde. El barrio entero estaba siendo testigo de su caída. La procesión hacia la acera fue patética. Elena arrastraba una maleta Louis Vuitton, que ahora parecía ridícula en este contexto de desalojo.
mientras Carlos cargaba bolsas de basura negras con ropa, la metáfora visual perfecta de su situación. Los vecinos murmuraban, señalando, juzgando. El estigma social, la tercera consecuencia de la tríada, se adhería a ellos como una segunda piel. Ya no eran la joven pareja exitosa, eran los hijos ingratos expulsados por la justicia. Su reputación en el vecindario, algo que Elena valoraba más que a su propia familia, estaba destruida para siempre. Yo caminé hasta el umbral, deteniéndome justo en la línea que separa mi santuario del mundo exterior. No crucé la puerta. No necesitaba salir. Me mantuve en mi terreno, flanqueada por el doctor Soria y el oficial, una trinidad de autoridad moral y legal. Carlos se detuvo junto al taxi que acababa de llegar y se giró para mirarme una última vez. Sus ojos estaban llenos de odio, miedo y una extraña súplica infantil. «¿Mamá?», dijo como si esperara que todo fuera una broma y yo lo invitaras a entrar a comer el postre. «Adiós, Carlos», dije. «Espero que aprendas a ser hombre lejos de mis faldas». El cerrajero terminó su trabajo y me entregó un juego de llaves nuevas, brillantes y pesadas. El sonido de las llaves tintineando en mi mano fue el aplauso final de la obra. «Doña Carmen, su casa es segura de nuevo», dijo el hombre con una sonrisa amable. Asentí, sintiendo una ligereza en el pecho que no había sentido en años. Miré a Carlos subir al taxi, derrotado, y luego miré a mis vecinos, asintiendo con la cabeza con dignidad. Ellos me devolvieron el gesto con respeto. Había recuperado mi lugar en la jerarquía social de mi calle. El oficial cerró su carpeta y me extendió la mano. «Ha sido un placer servirle, señora. Si intentan volver, llámenos. Tienen una orden de restricción temporal vigente desde este momento». Estreché su mano con firmeza. «Gracias, oficial. No creo que vuelvan. No tienen llaves, no tienen dinero. Y por primera vez, no tienen a su madre para salvarlos». La brisa nocturna entraba fresca por la puerta, limpiando el olor a perfume barato y tensión que había estancado la casa durante horas. Me giré hacia el interior de mi hogar. La mesa seguía puesta, el asado frío, las copas a medio llenar. Parecía un campo de batalla abandonado, pero para mí era un paisaje de victoria. La casa estaba en silencio, pero no era un silencio vacío. Era un silencio lleno de posibilidades. Mis nietos estaban a salvo con su otra abuela por esta noche, una medida cautelar que Soria había arreglado, y mañana empezarían una nueva vida con reglas claras. Pero esta noche era mía. Caminé hacia la puerta de roble macizo, esa que había protegido a mi familia durante décadas y que hoy había tenido que defender de mi propia sangre. Miré hacia la calle oscura donde las luces traseras del taxi desaparecían en la distancia, llevándose a los parásitos que casi me consumen. Con un suspiro profundo que expulsó los últimos 5 años de sufrimiento, empujé la puerta. La madera pesada se deslizó suavemente sobre las bisagras recién engrasadas. El clac final de la cerradura nueva al girar la llave fue el sonido más hermoso que había escuchado en mi vida. Era el sonido de la libertad. Me apoyé contra la puerta cerrada, cerré los ojos y por primera vez en toda la noche permití que una sola lágrima rodara por mi mejilla. No era de tristeza, era de alivio. Estaba sola, sí, pero estaba en mi casa. Y yo tenía la llave. El lunes siguiente al desalojo, amaneció con un silencio tan profundo que casi podía escucharse el polvo asentándose sobre los muebles recuperados. Me desperté a las 7 de la mañana. No por el llanto de mis nietos ni por los portazos de Carlos, sino porque un rayo de sol atravesaba las cortinas de mi habitación, esas mismas que Elena quería quemar. Bajé a la cocina y me preparé un café en mi vieja cafetera italiana, disfrutando del ritual sagrado de hacerlo solo para mí, sin tener que calcular dosis para 4 personas ni limpiar restos de leche derramada. Me senté en la cabecera de la mesa, acariciando la superficie de madera que todavía conservaba las marcas invisibles de la batalla de anoche. Por primera vez en 5 años, el aire de la casa no pesaba. Olía a café, a cera de abejas y a una libertad embriagadora que me llenaba los pulmones. No sentía soledad, sentía espacio. Espacio para pensar, espacio para moverme, espacio para ser yo misma en mis propios 200 metros cuadrados.
Esa misma tarde contraté a un equipo de limpieza profesional para realizar un exorcismo higiénico de la propiedad. Les di instrucciones precisas de fregar cada rincón que Carlos y Elena hubieran tocado, eliminando cualquier rastro de su colonia barata y de su desorden crónico. Observé con satisfacción cómo sacaban 3 bolsas grandes de basura llenas de proyectos de Carlos abandonados y revistas de moda de Elena que solo servían para acumular ácaros. Cuando terminaron, la casa brillaba con una luz nueva, recuperando la dignidad señorial que había perdido bajo su ocupación. Pagué $150 por el servicio con una sonrisa, sabiendo que era el precio de borrar su huella energética. Recuperé mi sala de estar, reorganizando los sillones tal como le gustaban a mi esposo, y devolví mis ollas de cobre a la primera fila de la cocina. Mi hogar volvía a tener mi identidad, no la de unos inquilinos ingratos. La transformación más significativa ocurrió en el segundo piso, en la antigua habitación principal que ellos habían usurpado. Durante años, ese cuarto había sido una zona prohibida para mí, un territorio hostil lleno de ropa sucia y discusiones a medianoche. Entré con botes de pintura blanca y abrí las ventanas de par en par para que entrara el viento del norte. En cuestión de 3 días, convertí su nido de conspiraciones en el atelier de pintura que siempre soñé tener y que pospuse por falta de espacio. Instalé un caballete frente al ventanal, compré óleos de calidad y lienzos en blanco. Ahora, donde antes estaba la cama donde planeaban mi ruina, hay una mesa de trabajo manchada de colores vivos. Cada pincelada que doy en ese cuarto es un acto de reclamación territorial, una confirmación de que la creatividad ha reemplazado a la toxicidad en el corazón de mi casa. En cuanto a Carlos y Elena, la realidad les golpeó con la fuerza de un tren de carga. Se mudaron a un apartamento de 40 metros cuadrados en un barrio periférico, un 3er piso sin ascensor que dista mucho de la mansión que creían merecer. Fui a visitarlos una sola vez, 2 semanas después del incidente, para llevar un regalo a los niños. El lugar olía a humedad y a comida frita de los vecinos. Las paredes eran tan finas que se oía la televisión del lado. Ver a Elena, la mujer que exigía concepto abierto, atrapada en una cocina-pasillo donde apenas cabían 2 personas, fue una lección de humildad arquitectónica. No dije nada sarcástico. Mi sola presencia, impecable y serena en su caos claustrofóbico, fue suficiente recordatorio de lo que habían perdido por su avaricia. La dinámica financiera también sufrió un ajuste brutal y necesario. Mi pensión de $900 ahora llega íntegra a mi cuenta, y por primera vez en años veo cómo el saldo crece a fin de mes, en lugar de evaporarse en gastos hormiga de la familia. Carlos intentó llamarme a los pocos días, con voz lastimera, pidiendo un préstamo puente para la fianza del nuevo alquiler. Mi respuesta fue corta y quirúrgica. No hubo explicaciones, ni disculpas. Tienes 2 manos y un título universitario, Carlos. Úsalos. Le colgué el teléfono y sentí una oleada de poder. Había cerrado el banco de mamá para siempre. Ahora él tiene que trabajar doble turno en un estudio de arquitectura de 2ª categoría, dibujando planos de baños para pagar sus deudas de juego y mantener a su familia. Con mis nietos establecí un nuevo contrato social basado en el placer y no en la obligación. Ya no soy la niñera esclava que cubre jornadas de 10 horas gratis. Ahora soy la abuela que recibe visitas los domingos de 12:00 a 4:00 p.m. Vienen, comen galletas, jugamos en el jardín, y cuando empiezan a llorar o a pelear, sus padres se los llevan. He recuperado mi rol lúdico y he renunciado al rol disciplinario y logístico. Si Elena necesita trabajar, tendrá que pagar una guardería o arreglárselas como lo hacen millones de mujeres, sin explotar a la suegra. Al poner este límite, curiosamente, los niños me respetan más. Saben que en casa de la abuela hay paz y que esa paz es un privilegio, no un derecho adquirido por nacimiento. Para proteger el futuro de los gemelos de la irresponsabilidad de sus padres, formalicé el fondo de ahorro que abrí el día del descubrimiento. Deposito allí $100 mensuales religiosamente, dinero que antes se gastaba en la electricidad que Carlos despilfarraba. La cuenta está blindada legalmente.
Ni Carlos ni Elena pueden tocar un centavo, ni siquiera con una orden judicial, hasta que los chicos cumplan 21 años. Es mi venganza final y mi acto de amor supremo, asegurar que mi legado salte una generación podrida para florecer en la siguiente. Carlos sabe que el dinero está ahí, creciendo con interés compuesto, y le quema la sangre saber que no puede usarlo para sus apuestas, sino que será para la universidad de sus hijos. La vida social que había sacrificado ha vuelto a florecer. He retomado los tés de los jueves con mis amigas, esas que dejé de ver, porque no había tiempo, o porque Elena decía que hacían ruido. Ahora mi sala se llena de risas, de chismes y de aroma a pasteles recién horneados. Les conté la verdad, sin adornos pero sin dramatismo innecesario. Lejos de juzgarme como una madre desnaturalizada, me miraron con admiración. Ojalá yo tuviera el valor de hacer lo mismo con el mío, me confesó Marta, cuya hija también vive a sus costillas. Me he convertido en una especie de leyenda silenciosa en el vecindario, la viuda que defendió su castillo. Cuando salgo a regar las plantas, los vecinos me saludan con una deferencia nueva. Saben que detrás de mis canas hay una columna vertebral de acero. Carlos sigue pagando su deuda con los usureros, dólar a dólar, sudando cada centavo. Sé que ha tenido que vender la camioneta SUV de $30,000 por una fracción de su precio para calmar a los cobradores, y ahora se mueve en autobús. Es una justicia poética verlo esperar en la parada bajo la lluvia, él que se creía demasiado importante para el transporte público. No me alegra su sufrimiento físico, pero celebro su despertar a la realidad. La vida real es dura cuando no tienes un colchón materno, amortiguando cada caída. Quizás, solo quizás, esta lección lo convierta en un hombre decente algún día, aunque sea a la fuerza. Mi rutina se ha vuelto un reloj suizo de placeres sencillos. Me levanto, hago yoga para mis articulaciones, pinto durante 3 horas con la luz de la mañana, como sano y leo por las tardes. He recuperado mi salud, mi presión arterial ha bajado y los dolores de espalda crónicos, producto de cargar nietos y estrés, han desaparecido milagrosamente. La anciana frágil que ellos describían resultó ser una mujer llena de vitalidad que solo estaba siendo aplastada por el peso de parásitos. Ahora que me he quitado ese peso de encima, siento que he rejuvenecido 10 años. Tengo planes de viajar el próximo año, con mi propio dinero, a lugares que yo elija, sin pedir permiso ni sentir culpa. Elena ha tenido que bajar de su pedestal. Me enteré por una vecina que ha conseguido un trabajo de recepcionista en una clínica dental. Se acabaron las mañanas de gimnasio y cafés ociosos. Ahora conoce el valor del dinero y el esfuerzo. La última vez que la vi, traía las uñas cortas y sin pintar, y una mirada de cansancio real en los ojos. No sentí lástima. El trabajo dignifica, y ella necesitaba mucha dignidad. Ha dejado de mirarme con superioridad. Ahora hay un temor respetuoso en sus ojos. Sabe que tengo las pruebas, los audios y la capacidad legal para destruirlas si vuelve a intentar algo contra mí. Ese miedo es mi mejor póliza de seguro. La casa, mi compañera silenciosa, parece respirar aliviada también. Las tuberías ya no se atascan. Las luces no parpadean. Es como si el edificio mismo rechazara la presencia de los intrusos. He colgado mi primer cuadro terminado en el vestíbulo. Una tormenta oscura sobre un mar agitado, pero con un faro firme e inquebrantable en el centro. Lo titulé Resiliencia. Es el primer objeto que ven mis nietos cuando entran, y aunque son pequeños, se quedan mirándolo fascinados. Les enseño que en la vida hay tormentas, pero uno debe ser su propio faro. A veces, por las noches, me siento en la baranda con una copa de vino, mirando las estrellas y repasando los números de mi vida. No los financieros, sino los emocionales. Invertí mucho y perdí mucho, pero logré salvar el capital principal, mi dignidad. No soy una víctima de mis hijos, soy una superviviente de mis propias expectativas. He aprendido que el amor incondicional no significa tolerancia infinita. El amor también es decir, no, basta y fuera. Es una lección dura, escrita con lágrimas, pero encuadernada en la tranquilidad de mis atardeceres. Mirando hacia el jardín que volví a cultivar, pienso en Carlos y en la distancia que ahora nos separa.
No solo física, sino moral. No le guardo rencor, pero tampoco le guardo un lugar en mi mesa si no se lo gana. Él tuvo todas las oportunidades y eligió el camino fácil, que al final resultó ser el más difícil. Yo cumplí mi parte. Le di alas, educación y amor. Que él decidiera no usarlos no es mi fracaso. Cierro los ojos y disfruto de la brisa, recordando la verdad fundamental que ahora rige mi existencia y que susurro al viento como un mantra final. Un hijo se cría para volar, no para devorar el nido.